Cuando nos enteramos que era asueto docente el día de hoy y que teníamos la opción de dictar o no clase en el día, preferimos, para que no se le acumulen temas teóricos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Creemos que el mejor modo de honrar esto es estando, ¿no? Los que hacemos esto, evidentemente, amamos la docencia, no se hace por otro motivo que no sea este, y es el modo de honrarlo al día. Dado que esta unidad, más las dos siguientes, son el corazón de análisis de estados contables, nos parecía que tener dos clases teóricas la misma semana sobre dos temas que son centrales también iba a ser recargarles a ustedes el tiempo, y que más allá que este fin de semana largo es para disfrutar, reflexionar, celebrar en familia, también puede que tengan algún tiempo como para mirar algo. Decidimos que era mejor que esta clase se dicte con el teórico de la unidad 5, y la semana que viene, cuando demos el teórico de la unidad 6, vamos a ir haciendo las prácticas de las dos unidades, pero sin amontonar tema. Bien, recuerden que cuando pongo en presentación, para que se pueda ver en pantalla completa, los pierdo de vista a los asistentes en el Meet. No dejen de abrir micrófono y preguntar en el momento que consideren necesario. Si bien se llaman clases teóricas, no tienen por qué ser unidireccionales, ¿eh? Así que siéntanse en la confianza de preguntar. Lo primero, y la conocida diapositiva, ¿dónde estamos parados nosotros? En las primeras 4 unidades. Profe, disculpe que le interrumpa, en el Meet no se están pasando las diapositivas. ¿No están viendo en el Meet? No, solo se ve sería la portada de la diapositiva. Vamos de vuelta, a ver si... Perdón, voy de vuelta. Espere, que acá me están asistiendo. ¿Toda la pantalla? Ahora sí, profe. Ahora sí. Gracias. Muchas gracias. Ya lo decía Einstein, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas, ¿eh? Bien. ¿Qué hemos visto hasta ahora en la asignatura, y que de hecho lo han visto tan bien que lo rindieron ayer? Las primeras 4 unidades, que involucran desde las características económicas de la industria, el modelo de negocios, la calidad de la información contable, y lo primero vinculado con sectores de análisis, todo lo que tuvo que ver con análisis horizontal, vertical, los estados de variación, tanto de flujo de efectivo como de variación de capital corriente. ¿En qué nos metemos ahora? En lo que se llama análisis integral. De los 3 sectores, vamos a mirar a la empresa desde ángulos de visión distinta. Una es la situación financiera de largo plazo, que está integrada, está en la unidad número 6, la situación financiera de corto plazo, que es el tema de hoy, y la situación económica. Entonces, puntualmente hoy, situación financiera de corto plazo. Para cada uno de estos temas, nosotros vamos a dividir el tema en 2 partes: análisis e interpretación. Le llamamos análisis a todo lo que tiene que ver con el cálculo del instrumental. Acá va a haber fórmulas, va a haber cálculos. Y una vez que hayamos llegado a esos cálculos, para nosotros en esta asignatura ese no es el final de la historia, es el comienzo. Lo que nos interesa formar es a colegas con la capacidad de interpretar y de sacar conclusiones.
Es decir, no nos alcanza con que sepan calcular el indicador, calcular el índice de rotación, si no sabemos luego para qué lo podemos usar esto. A esa segunda parte nosotros le llamamos las conclusiones. Entonces, cálculo instrumental es parte del análisis y la obtención de las conclusiones de la situación financiera a corto plazo, de la situación financiera a largo plazo y de la situación económica, nos ayuda a tres cosas. Uno, sacar las conclusiones integrales. Dos, diagnosticar cómo está la empresa. Tres, pronosticar qué podemos esperar en el futuro. ¿Mm? Punto de partida del análisis financiero, todo lo que se llama lectura previa, es decir, analizar la memoria, analizar los estados financieros. Luego lo que tiene que ver con comentarios basados en los aspectos patrimoniales, entendiendo que el estado contable que mejor refleja la situación patrimonial es el estado de situación patrimonial. Con el análisis del estado de resultado vamos a ver la situación económica de la empresa y con el estado de flujo efectivo más lo que vamos a ver ahora, vamos a preparar lo que tiene que ver con la situación financiera de la empresa. ¿Qué nos preocupa en el sector llamado situación financiera de corto plazo? Analizar la capacidad que tiene una empresa de afrontar sus obligaciones en el corto plazo y evitar problemas de iliquidez o de falta de liquidez. ¿A qué le llamamos corto plazo en contabilidad? Un año. Todo periodo posterior a más de un año desde la fecha de cierre de ejercicio le pasamos a llamar largo plazo o no corriente. Básicamente, ¿qué queremos analizar en este análisis de corto plazo? Nosotros le vamos a llamar ciclo operativo. Una empresa, dedíquese a lo que se dedique, va a realizar estas cuatro operaciones. Si bien esto aquí en el centro dice una empresa comercial, también va a ocurrir lo mismo en una empresa industrial y va a ocurrir lo mismo en una empresa de servicio. Vamos a empezar analizando la comercial. Una empresa comercial compra productos y los revende en el mismo estado en el que se encuentran. ¿Cuáles son las cuatro operaciones que tiene que hacer? Comprar, vender, cobrar y pagar. Y volver a ciclar. No es que lo haga una sola vez. Un comercio vende los productos y automáticamente tiene que reponer inventario. Y lo que vamos a analizar es con qué velocidad ocurre este fenómeno. Pudiera ocurrir que en el rubro donde estoy, mi rotación de ventas sea lenta o sea rápida, mi rotación de cobranza sea en el acto o sea a plazo más prolongado. Y lo mismo en lo que tiene que ver con pagar estas compras. Si esto fuese una empresa industrial, vamos a seguir comprando, pero en este caso, en lugar de comprar productos terminados, ¿qué vamos a comprar? Materia prima. Materia prima, insumos, contratar mano de obra, gastos indirectos de fabricación, todo eso que hemos visto en las materias de costos, que siguen estando incluidos dentro del concepto de compras. Vamos a estar comprando bienes y servicios para que en algún momento ese producto esté en condiciones de ser vendido. Y si fuésemos empresa de servicio, también compramos insumos para la prestación de servicio, contratamos personal para la prestación de servicio. Entonces, el análisis de estas velocidades a nosotros nos va a mostrar qué va a pasar con las finanzas en el corto plazo. A ver, si quiere, podemos razonar juntos el final de la historia. Rotación de stock. ¿Debería mi inventario rotar rápido o lento? El ideal, Rápido. rápido. Cuanto más rápido, si el depende viene por temas inflacionarios, lo atendamos ahora en un ratito. Pero lo mejor que nos puede pasar con el inventario es que la velocidad de rotación tienda al infinito.
que todo lo que ingresa de mercaderías se venda con velocidad. Cobrar rápido o lento. Rápido. Si yo también acelero mi velocidad de cobranza, voy a estar convirtiendo mi dinero más rápido en dinero. Pagar rápido o lento. Lento. ¿Sí? Vayan a buscar el título, están todos graduados, no hay más nada que agregar. Lo que hay que agregar es cómo lo medimos, cómo llegamos y cómo gestionamos para que eso se dé. Y ese es el gran desafío en nuestra profesión. La duda con inventario. Si ustedes han estudiado costo del libro de Hongren, hay un capítulo entero que se llama Just in Time. Los inventarios tienen que tender a cero. Tener mercadería estoqueada es improductividad. ¿Por qué? Porque hay capital inmovilizado, porque tenemos que gastar plata en depósitos, porque parte del inventario que tenemos puede quedar obsoleto y haya que tirarlo o liquidarlo, porque se puede robar, porque hay que asegurarlo, por un millón de motivos. Entonces la respuesta es ¿por qué tenemos inventario? La primera causa es para brindar un servicio al cliente. Si yo no tengo inventario, probablemente no venda. Y la segunda causa, que en Argentina ha sido el gran tema de por qué tener inventario, porque es un modo de protegernos contra la pérdida de valor por inflación. Salgo de una posición de activos monetarios y paso a una posición de activos no monetarios y eso me protege de la desvalorización. Con una economía estable, este segundo motivo se reduce o desaparece. Y el primer motivo de tener inventario para dar servicio al cliente se puede analizar la previsibilidad que tenga esa demanda para intentar reducir inventario. Desde el punto de vista financiero, nosotros aquí en estos circuitos vamos a tener dos circuitos. Uno que produce ingresos de dinero, que es el proceso de vender y cobrar, y otro que produce egresos de dinero, que es el que tiene que ver con comprar y pagar. Intentando siempre que la velocidad del circuito de ingreso de dinero sea más rápido que el del circuito de egreso de dinero. Hay casos en donde el sector económico, la industria o el poder negociador de la empresa nos permita o no ir hacia eso. Entonces, el segundo gran tema es el tiempo. ¿Con qué velocidad se da esto? Cuanto logremos que con mayor velocidad el dinero vuelva a convertirse en dinero, esa velocidad de rotación nos va a hacer convertir la empresa en más rentable. La rentabilidad de una empresa está por dos conceptos, margen y rotación. O porque vendemos, para simplificarlo, o porque vendemos caro o porque vendemos mucho. El mucho en muchas veces, repetidas veces, el mismo producto. Y aquí tenemos graficado una situación de por qué las empresas necesitan capital corriente. Aquí estamos suponiendo una empresa que vende y que cobra los 30 días de vendido. Entonces, todo lo que vendió en el mes 1, el flujo de ingreso de caja recién se va a dar en el mes 2, porque va a cobrar a 30 días. Pero además tiene 30 días de periodo de almacenamiento. Es decir, en el mes 1 tuvo que comprar mercadería que la va a vender recién en el mes 2. Y si la vende en el mes 2, la cobranza va a ingresar ¿cuándo? En el mes 3. Entonces, y lo que compró en el mes 1, ¿cuáles son las condiciones de pago que tengo acordado con el proveedor? 30 días de almacenamiento, 30 días de pago. Lo que compró en el mes 1 lo va a pagar en el mes 2. La pregunta es ¿con qué plata lo va a pagar en el mes 2? Si su cobranza recién la va a tener en el mes 3. Entonces, ese descalce entre el tiempo que demoro en vender,
que son 30 días, lo que le llamamos periodo de almacenamiento, más el tiempo que demoramos en cobrar, que son otros 30 días, versus el tiempo que demoramos en pagar, nos hace que exista este descalce financiero o necesidad de efectivo, que es la última línea del gráfico. Por supuesto que este gráfico tiene un pesimismo. ¿Cuál es el pesimismo? ¿Cuál es el margen de ganancia que tiene la empresa según el caso? 0. Con un margen igual a 0, nadie en su sano juicio podría sostener este negocio. Pero si ahora les dijese que lo que compró por 1.000 lo va a vender a 1.200, si bien va a seguir siendo cierto que en los primeros meses va a tener un flujo de caja negativo, con el margen de ganancia va a ir compensando ese margen y va a empezar a convertir eso de negativo a positivo. Eso es lo que vamos a empezar a analizar. En el caso en pantalla, las ventas van fluctuando. Cuando las ventas crecen, la necesidad de capital de trabajo aumenta. Cuando las ventas caen, la necesidad de capital de trabajo disminuye, por eso aparece positivo abajo a la derecha. Y esto resulta ser paradójico. Pareciera ser que cuanto mejor le va a la empresa y más vende, peor le va desde lo financiero. Lógico de una empresa en crecimiento. Los flujos de caja de una empresa en crecimiento, lo decíamos cuando veíamos estado de flujo efectivo, cuando la empresa está en esta parte de su ciclo de vida de crecimiento, ¿qué pasaba con las actividades operativas? Deficitarias aquí, recién se ponían positivas cuando llegábamos a la etapa de madurez. Entonces, esta es la parte que nosotros tenemos que atacar o analizar con lo que es el análisis del capital de trabajo. Si la empresa está en una etapa de crecimiento, las necesidades de capital de trabajo seguramente van a ser crecientes. ¿Vamos bien hasta acá? Para quienes están en el Meet, si hay alguna pregunta, por supuesto, siempre disponible. Y una división que solemos hacer para mejor análisis, para el análisis del capital corriente, es separarlo en capital corriente operativo y financiero. La caja y las inversiones temporarias que tenga la empresa les llamamos activos financieros. Los activos operativos básicamente son dos: mercadería y cuentas a cobrar. Los pasivos operativos, es decir, la deuda vinculada con la operación, básicamente van a ser la deuda con los proveedores. Y las deudas financieras es la porción de los préstamos o deuda bancaria que vencen en el corto plazo. La fórmula de abajo, el capital corriente es igual al capital corriente operativo más el capital corriente financiero. Activo corriente financiero menos pasivo corriente financiero es el capital corriente financiero, y activo corriente operativo menos pasivo corriente operativo es el capital corriente operativo. Hasta aquí, simple cálculo algebraico. En el ejemplo en pantalla, las primeras 3 partidas es el activo corriente operativo: cuentas comerciales, otras cuentas por cobrar e inventario. Las siguientes 4 que están en signo negativo es el pasivo corriente operativo: cuentas a pagar, remuneraciones y cargas sociales, cuentas impositivas. El capital corriente operativo de esta empresa, 2.182 y 1.946 respectivamente. Abajo, ¿qué vamos a tener? Abajo de la línea, donde termina la parte operativa y vamos a lo financiero. ¿Qué tenemos de positivo? El activo financiero, efectivo y equivalente, y otros activos financieros, lo que llaman inversiones de corto plazo. Y de pasivos financieros, los préstamos y otros pasivos. Esa suma algebraica del capital corriente financiero da menos 21 y 392. El capital corriente, como suma de los dos subcapitales corrientes, nos va a dar los 2.161. Hasta ahí, meramente informativo. A partir de ahora es donde empezamos a darle utilidad a ese cálculo. Lo de arriba es aritmética pura, nada más.
¿Cuáles pudieran ser dos hilos de razonamiento? El razonamiento que está en la parte superior analiza una empresa que tiene buena liquidez, es decir, una empresa que es sana financieramente. Si yo necesito dinero en el corto plazo y logro financiarlo con el largo plazo, voy a estar postergando las situaciones de falta de dinero hacia el futuro. Cualquier similitud con Argentina cerrando acuerdo con el Fondo Monetario no es coincidencia. ¿Resolvió algo Argentina con el acuerdo con el Fondo Monetario? No, simplemente lo que hace es, con una deuda de largo plazo, patear obligaciones que vencían en el corto plazo al largo plazo. Simplemente lo que se logra es comprar tiempo, que va a ser sostenible si los activos corrientes operativos sean mayores que los pasivos corrientes operativos. Es decir, si Argentina logra tener más ingresos que gastos, eso va a ser sostenible. Si no, lo único que hicimos fue comprar tiempo. No quiero meterme en política, solo lo cito como un equivalente con lo que necesitamos ver. Si además la empresa tiene fondos de cobertura, es decir, tiene algo en caja, tiene inversiones temporarias, vamos a estar en presencia de una solidez financiera de corto plazo. Pero otro razonamiento. Si la empresa cubre los recursos de corto plazo con deuda de corto plazo, si no mantiene fondos adicionales, va a estar en una situación de vulnerabilidad. En algún momento no va a poder afrontar sus obligaciones. ¿Mm? Entonces, nosotros vamos a tener que analizar de una empresa en particular en cuál de estas situaciones está. Si está con solidez financiera o si está con vulnerabilidad. ¿Dónde vemos una situación de solidez? En el cuadro de la izquierda, los activos operativos por encima de los pasivos operativos y una vulnerabilidad cuando tenemos que requerir a mayores cantidades de pasivos para afrontar las obligaciones. Esto hasta ahora tómenlo con pinzas. ¿Dónde se va a ratificar si esto es necesario o no tener solidez? Si por poder negociador, vamos a graficarlo aquí. Díganme por favor los que están por el Meet, si lo que yo voy graficando aquí en pizarra se va viendo bien. No se ve, profe. Está como que la cámara en un costado. ¿Sí? No sé. ¿Por qué no se ve? ¿Porque estoy con pantalla completa acá? ¿O porque se ve Creo que tenés que como quedarte un ratito para un costado y la cámara te sigue sola. Vamos a ver. Debería seguirme, pero capaz que está de asueto docente. Profe, puede ser que no está activado. Ahí está. Ahí está, ahora se ve la partecita de abajo del margen derecho. Yo no hice absolutamente acá. No, por eso, es como, profe, la cámara lo va a seguir. Bueno, Tiene display, pero va. Vamos a razonar esto. Y esta puede ser el gráfico central para entender el tema. Si a partir de un momento cero yo compro mercadería que demora X tiempo en venderse, lo que le llamamos rotación de stock o rotación de inventario. Por ejemplo, 30 días. Y demoramos otros 30 días para cobrar. Desde que llenamos la estantería en el día cero hasta que llenamos el bolsillo con billetes, ¿cuántos días necesitamos? 60 días. Esto es lo que le llamamos ciclo operativo. ¿Qué debería pasar con el pago a los proveedores para no tener problemas financieros? Debería ser mayor a 60 días. Si le pagásemos a los proveedores a 70 días, por ejemplo,
salvo que hayamos vendido a un precio menor al costo, esta empresa no debería tener problemas financieros nunca. ¿Con qué plata le va a pagar a los proveedores? ¿Necesita capital propio para poder pagarle? No, le va a pagar con la propia plata de la mercadería que vendió y cobró. Es decir, si yo logro que mis proveedores me financien a un periodo, esto sería la velocidad de rotación de pagos, me financien a un plazo más largo que lo que yo demoro en vender y cobrar. Y hago una pausa aquí. Muchas veces se confunden y nos confundimos comparando velocidad de cobro con velocidad de pago. Si yo comparo solo cobro con pago, me está faltando un tramo. Esos dos cronómetros del tiempo para pagar y el tiempo para cobrar no arrancaron en el mismo momento. El de cobro arranca después que termina ¿cuál periodo? El de rotación de inventario. Primero tengo que vender para que empiece a moverse el de cobranzas. Entonces, si la empresa paga más largo que lo que demora en vender y cobrar, esta empresa no va a tener problemas financieros nunca. Si por el contrario, stock 30 días, cobro 30, 30 más 30, tengo 60 en el ciclo operativo y le debo pagar a mis proveedores a 40 días, voy a tener un periodo de tiempo que se llama descalce financiero. ¿Con qué plata le voy a pagar a mi proveedor el día 40? Voy a necesitar o capital propio o deuda financiera. ¿Mm? ¿Qué hizo Argentina toda la vida? Deuda financiera. Más emisión monetaria, más aumento de impuestos. Y cualquiera de las tres o las tres tienen un impacto negativo. El impacto negativo de la deuda es pagar intereses. El de la emisión es la inflación. El del aumento de los impuestos es la recesión, porque el Estado le extrae fondos al sector privado. Entonces, vamos a aprender a calcular estos plazos para entender si la empresa tiene solidez o vulnerabilidad respecto a lo que tiene que ver con su capacidad de afrontar las obligaciones. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe. Y para analizar, Profe, y también, o sea, el plazo ese del pago de proveedores va a depender, lo que vimos en las primeras aulas, de el poder de negociación que van a tener esos proveedores, digamos. sí, claramente, claramente. Y el poder negociador con los proveedores, ustedes lo han analizado en otras materias como ser el enfoque de las fuerzas competitivas de Porter. ¿Qué tan fuerte es la empresa en su vínculo con los proveedores? Si yo soy una pyme y me toca negociar con una empresa grande, muy probablemente la empresa grande tenga un poder negociador mayor por sobre mí. Si tiene un poder negociador grande, el proveedor me va a dar plazos de pago cortos. Si yo como cliente tengo mayor poder negociador sobre mis proveedores, le impulsaré a tener plazos de pago más largos. Entonces, esta discusión sobre el poder negociador va a ser esencial para ver si estamos del lado de los deficitarios a nivel de flujo o a nivel de ciclo operativo o estamos del lado de los superavitarios, que sería la gráfica de arriba de las dos. En situación financiera de corto plazo, vamos a mirar 4 ángulos de visión que nosotros le llamamos sectores. Cuando un profe de práctico le hable vamos a hablar de sectores de situación financiera de corto plazo, los 4 sectores son los que están proyectados en este momento. Uno es la posición del capital corriente. ¿Cuánto es el capital corriente? Un número. El segundo es la circulación, velocidad. Lo tercero es la autofinanciación. ¿Lo que tengo alcanza o no alcanza? Y lo cuarto es la proyección. ¿Para qué me sirve esto? Para proyectar lo que vaya a pasar en el futuro.
Y en esta clase vamos a desarrollar los 4 conceptos. Vamos con el primero, posición. ¿A qué le llamamos corriente y no corriente según la norma unificada de contabilidad? La posición de capital corriente es ni más ni menos que esa resta. Capital corriente es la resta entre el activo corriente y el pasivo corriente. Y una segunda medida de posición es, en lugar de restarlos, dividirlos. Si yo les dije, por ejemplo, que el capital corriente de una empresa, como resta entre activo corriente y pasivo corriente, son 100 pesos, no sé si eso es mucho o es poco. Capital corriente, 100 pesos. Pero si yo les digo que esto dividido son 200 pesos en el activo corriente y 100 pesos en el pasivo corriente, el primero fue una resta. Activo corriente 200 menos pasivo corriente 100, capital corriente 100 pesos. Este dato en valor absoluto, su utilidad es mínima. Pero cuando esto lo convierto en un cociente, ¿qué significa esto? 2. Por cada 1 peso de pasivo corriente, la empresa dispone de 2 pesos en el activo corriente. Si ustedes fuesen acreedores de esta empresa, ¿se quedarían tranquilos o intranquilos respecto a la capacidad de cobrar lo que le deben? Tranquilos, porque la empresa tiene el doble de lo que necesita para pagarles a ustedes. Pero, por ejemplo, si yo les dijera que el activo corriente fuera 1.100 y el pasivo corriente es 1.000, el capital corriente sigue siendo 100. Pero ¿qué pasa ahora con la liquidez? 1.100 dividido 1.000, este valor me va a dar 1,1. No sé si estoy tan tranquilo. Y sigue siendo el mismo 100 de capital corriente. Otras medidas de liquidez consisten en quitarle algunos valores al activo y ver la capacidad que queda para afrontar las obligaciones. ¿Cómo andás? Buenas noches. En el activo corriente, el concepto de liquidez seca es quitarle al activo corriente el valor de los bienes de cambio. Esto también recibe el nombre de prueba ácida o prueba del ácido. Si les interesa la historia, viene de la minería de búsqueda de oro. Ciertos metales que se juntaban y se recogían, se los ponía a prueba de si efectivamente era oro o eran otros metales. ¿Cómo se los probaba? Echándole ácido. Los que no eran oro se derretían y se diluían y solo quedaban las piedras de oro. Entonces eso en finanzas dicen, échale ácido al activo y fíjate qué queda después que le eches ácido. Y se le saca lo menos líquido del activo. ¿Por qué los bienes de cambio es el menos líquido del activo corriente? Porque para poder convertir la mercadería en plata hay que pasar por 2 procesos. Primero vender y segundo cobrar. ¿Qué es más líquido, la mercadería o las cuentas a cobrar? En condiciones normales las cuentas a cobrar, porque de las 2 acciones que debíamos hacer hay una que ya le hicimos, que fue vender. Hay momentos muy críticos de la economía donde se puede dar lo que se llama una cesación de pagos, en donde el inventario vuelve a ser líquido porque se convierte en la economía de trueque. No te doy mercadería si no me das la plata. Salteamos la etapa de crédito. Pero son circunstancias muy excepcionales de la economía. Y el último de los conceptos de liquidez es lo que se llama liquidez absoluta, que solo consideramos como líquido los activos de disponibilidad inmediata, disponibilidades e inversiones temporarias de muy corto plazo sobre el pasivo corriente. El segundo tipo de análisis tiene que ver con los cambios en el capital corriente. Y esto lo miramos y lo hemos visto y lo hemos evaluado
con el estado de variación de capital corriente y el estado de flujo efectivo. ¿Mm? Lo que estamos mirando es de dónde surgió la plata o de dónde se obtuvo el dinero y en qué se lo aplicó. Causas del aumento, todo esto lo hemos mirado con los estados que rindieron ayer. ¿Cómo circula el dinero? Y este probablemente sea el corazón de esta unidad, ¿no? El tema número 2, el sector número 2. Velocidad por la que sale la plata, velocidad de egreso del dinero, velocidad de ingreso y el nivel de las operaciones, ventas, costo de venta y compras. Componentes de esa circulación, lo que presenté gráficamente recién. Como lado positivo, el plazo de cobranza y el plazo de almacenamiento, como lado negativo, el plazo de pago de las deudas comerciales. ¿Cómo vamos a calcular esto? Esos numeritos que puse alegremente en pizarra, 30 días para vender, 30 días para cobrar, tiene una lógica de cálculo. Vamos a plantear con algún caso mínimo la comprensión de estos temas. Ventas. Yo estoy limitado a esta parte pensando que si voy más allá no se va a ver, pero no estoy seguro que eso pase. A veces. Vamos a suponer, Profe, ahí no se ve. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí. ahora sí, Sí. sí. Que se me vea a mí es lo menos importante, ¿no? Se tiene que ver lo que está en la pizarra. No, ahora sí. Ahora sí. Sí, gracias. Vamos a razonar esto. Lo que tenemos en pantalla lo vamos a tratar de resolver con los datos que tenemos en pizarra. Plazo de cobranza. ¿Cómo vamos a calcular ese plazo? Los créditos por venta promedio, el promedio va a ser entre lo que teníamos de crédito por venta al inicio con lo que teníamos al cierre, multiplicado por 365, que es la cantidad de días del año, dividido las ventas. Y ahí las ventas tienen un asterisco. ¿Por qué ese asterisco? Hay una cuestión que es impositiva, y ustedes a esta altura de la carrera seguramente esto ya lo dominan, simplemente lo voy a recordar. Las cuentas a cobrar en el activo están expresadas a precio neto grabado o a total facturado. Total facturado. La cuenta ventas en el estado de resultado está a precio neto grabado o a total facturado. A neto grabado. Entonces, claramente, si yo quiero en un ratio vincular estos dos conceptos, tengo que compensar. Hay uno que tiene el IVA y otro que no lo tiene. Como ventas no lo tiene, a ventas le vamos a agregar el IVA. Entonces, ¿cuántos serían los créditos por venta promedio? 200 más 300, es decir, lo que debemos lo que nos deben al cierre más lo que debemos al inicio dividido 2, por 365, dividido las ventas más IVA, es decir, los 1000 de ventas por 1,21. ¿Alguien me ayuda con los cálculos? 250 por
75. ¿Qué unidad de medida tiene esto? Días por vez. Es decir, las cobranzas para esta empresa se van a dar en promedio a los 75 días de haber vendido. ¿Qué pasaría si soy más eficiente en cobranzas? ¿Qué debería ocurrir? ¿Qué números de esta fórmula deberían cambiar si soy eficiente en cobranza? Las cuentas a cobrar, Disminuirían. por venta, deberían bajar. Ujú. ¿Qué pasaría si bajasen a 100 los créditos por venta al cierre? ¿Podemos recalcular, por favor? 100 más 300, dividido 2, van a ser 200 por 365. Ayúdenme con este cálculo. 60,33. Es decir, en el escenario, lo voy a anotar aquí chiquito para no olvidarlo. Si yo mejoro la velocidad de cobranza, voy a estar acortando el tiempo. Ese cronómetro que está funcionando entre que vendí hasta que cobré, que antes demandaba 75 días, ahora va a demandar 60 días. Quiere decir que la gestión operativa del negocio, de una política más restrictiva de crédito, de estar encima de los clientes, de verificar que los clientes sean confiables, podría ayudarnos a reducir la plata que tenemos pendiente en la calle. Lógicamente, si me pongo demasiado estricto, es probable que caigan las ventas. Entonces, como todo lo que miramos acá en análisis de estados contables, hay efectos duales de determinadas cosas. ¿En qué te ayudo, perdón? Días por vez, es decir, desde que le vendí, desde el momento de la venta hasta el momento del cobro, la empresa necesita en promedio 75 días para que esto pase. Por supuesto son valores en promedio, habrá algún cliente que pague al contado y habrá otro que pague a los 90 días o 100 días. Pero en promedio, el tiempo que demanda entre vender y cobrar va a ser de 75 días. Pausa hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos por Meet? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Vamos bien, profe. Bien, al menos una persona hay en el Meet. No, y también, profe, se promedian por el hecho bueno, cuando estudiamos los ratios que decían que, por ejemplo, créditos por venta son componentes estáticos y ventas son componente de flujo, por ende el componente estático se debería promediar para poder compararse con el de flujo. Claro. Como siempre dijimos, el componente estático, que es la que viene del activo, créditos por venta, o la que viene del pasivo, ese componente estático, para poder ser usado, tiene que estar promediado. ¿Mm? ¿Cuánto tiempo demoramos en vender? Es lo que se mide con el índice de plazo de almacenamiento. ¿Qué relacionamos aquí? Bienes de cambio promedio. Ah, este me faltó, no lo puse. Vamos con el stock. Stock a inicio y al cierre. Vamos a suponer que teníamos 300 al inicio y al cierre tenemos 200. No, nos dan los mismos cálculos. No, vamos a modificar. Vamos a poner 200 y 100. Si no, son los mismos números que teníamos en cuenta por cobrar. ¿Cómo armaríamos la fórmula? El stock promedio va a ser 200 más 100 dividido 2 por 365 dividido las compras. Perdón, dividido el costo de ventas. ¿Por qué aquí no juega el IVA?
Porque tanto las mercaderías como el costo de venta, las dos están expresadas a precio neto grabado. Costo de ventas, 700. ¿Cuántos días necesita esta empresa para que su mercadería rote? 78,21 días. ¿Cuánto nos da? Ya de puro ansioso, nosotros sumamos estos dos valores para poder calcular entre vender y cobrar cuántos días necesita esta empresa. 153,62 días. ¿Cuánto debería ser el plazo de pago de los proveedores para no tener problema financiero? Más de 153 días. Si no lográsemos tener ese plazo de pago mayor a 153, vamos a tener algún tipo de dificultad financiera. Que es lo que miramos con el plazo de pago de las deudas comerciales. Profesor, una Sí. consulta. ¿Y ahí no, cómo juegan los créditos fiscales si están las compras? En realidad el crédito fiscal no va a estar en la compra, porque cuando vos compraste el asiento que reflejaste, vos debitaste compras, IVA crédito fiscal a proveedores. ¿Mm? El valor de tu cuenta compras va a estar expresado a precio neto grabado y proveedores va a estar a total facturado. O sea que lo que vos ¿Ya está discriminado? ¿Perdón? ¿Ya está discriminado ahí? Sí, viene discriminado. Siempre y cuando, por supuesto, le estés comprando a un responsable inscripto y por ende haya un derecho a IVA. Si le compras a un monotributista, tu compra va a ser el total facturado, porque te va a estar cobrando el impuesto en el mismo precio, ¿no? Por eso esta discriminación que a vos te preocupa, la vemos en el tercer de los ratios, en el de rotación de cuentas a pagar. Ahí sí es válida tu preocupación, porque la cuenta compras no tiene el IVA incluido y las deudas comerciales o lo que le debes a proveedores sí tiene el IVA incluido. Pero en el de inventario no juega, porque Perfecto. ni numerador ni denominador tienen IVA. El IVA, Perfecto. lo quieren poner como recordatorio, el IVA va a ser importante en rotación de cuentas a cobrar y de cuentas a pagar. Plazo de pagos. Deudas comerciales. ¿Cuánto le debemos a los proveedores? Promedio. 150 más 250 dividido 2 por 365 dividido, y aquí sí las compras más IVA, es decir, 600 por 1,21. Qué lindo, compartimos la clase con el coro. Ah, 100, yo dije, me da 155. 100,55 días. Si la empresa entre vender y cobrar necesita 153 días y en pagar se puede tomar solamente, entre comillas, 100 días, ¿qué conclusión tenemos desde las velocidades? ¿Estamos cobrando, vendiendo y cobrando todo lo rápido que necesitamos? No. A ver, ¿me pueden decir qué número? Espera, estoy tratando de leer los comentarios. Agustín pregunta, ¿el IVA es importante en la rotación de cuentas a pagar y cobrar? Dijo el profe. Eso dije. ¿Sí? Es decir, es neutro en el de rotación de stock. En la rotación de inventario no tenés que tener en consideración. Y a la segunda pregunta, ¿me pueden decir qué números puso en proveedores y compras? Proveedores, al inicio era 150 y el cierre 250, Camila. Entonces el numerador de la fórmula es 150 más 250 dividido 2. Y en el denominador compras
eran 600. En este caso, multiplicado por 1,21 para sumarle el IVA. ¿Estamos bien? Si aparece alguna otra inquietud, me la hacen saber. Entonces, si puedo usar esta parte de la pizarra, lo que vamos a hacer ahora es calcular estos ciclos. ¿A qué le llamamos ciclo operativo bruto? Avísenme si la cámara me sigue. ¿Va llegando? Va llegando. Ciclo operativo bruto va a ser la suma de lo que demoramos en vender más lo que demoramos en cobrar. Plazo de almacenamiento más plazo de cobranzas. Si en vender demoramos 78 días y en cobrar demoramos 75, entre vender y cobrar vamos a demorar 153 días. Y el ciclo operativo neto es a ese ciclo operativo bruto restarle el ciclo de pagos. Si nuestro ciclo de pagos son 100 días, la resta entre estos dos nos da 53 días. Que aquí los signos habría que interpretarlo en sentido opuesto al que tienen. Que este número sea positivo no quiere decir que eso sea bueno financieramente. Significa que necesitamos 53 días más para vender y cobrar que lo que disponemos para pagar. ¿Mm? Entonces, ojo con eso. Habitualmente uno tiende a pensar de que cualquier número que tiene signo positivo sea bueno y que un número que tenga signo negativo sea malo, y en este caso sería al revés. Si esta empresa lograse pagar a los 200 días, nuestro ciclo operativo neto sería menos 47 y eso sería bueno. Este subtotal se llama ciclo operativo neto. Y ahora esto visto gráficamente. La situación del ejemplo que está en la pizarra es equivalente a cuál de las tres que ven en la pantalla. ¿La de arriba, la del medio o la de abajo? La de arriba, profe. ¿Están de acuerdo? ¿La de arriba? Plazo. Sí. Si la que tenemos aquí, el ejemplo que resolvimos en la pizarra, ¿a cuál de las tres situaciones de las que están en la diapositiva se parece? A la de arriba. Nuestra velocidad para cobrar y para vender es más larga que la velocidad para pagar. Sí. Descalce. Ese mismo. Es decir, si este ciclo operativo neto es positivo, estamos en presencia de un descalce financiero. Si este valor fuese negativo, tenemos un excedente financiero. Porque significa el caso similar al que está abajo. Descalce o necesidad son sinónimos, ¿no? El caso de abajo, si la empresa vende y cobra más rápido de lo que paga, esa empresa no solo que no tiene una necesidad financiera, sino que por el contrario tiene un capital de trabajo excedente. Simplemente como ejemplo,
el sistema de retail o el supermercadismo durante toda la historia del supermercadismo hasta la década del 2000 tenía ciclos parecidos al de abajo. Venta rápida, cobranza rápida, casi instantánea. ¿Cómo cobraba hasta hace 10 años los supermercados? La mayoría de sus cobranzas eran en efectivo. Con el aumento del cobro con plástico, la velocidad de cobranza se fue extendiendo. Si ahora pagan con tarjeta de crédito, esa plata no le entra al supermercado en el día, le entra a los 10 días, 15 días. Y supongo que no les estoy diciendo nada que no lo vean como consumidores. Vayan a un supermercado y en función al medio de pago que ustedes utilicen, va a ser el precio que terminan pagando. ¿Por qué? Porque el comerciante, más allá que me digan es ilegal, debería ser el mismo precio contado y crédito, al menos crédito en un pago, pero el comerciante, ¿por qué recarga la venta con tarjeta de crédito? Porque evidentemente esa demora en la cobranza le provoca un perjuicio financiero. Ustedes pueden decidir no comprar ahí, claramente, pueden ir a otro lugar. Pero entonces, un esquema con el que el supermercadismo se financió toda la vida, que era pagarle a los proveedores más largo que su velocidad de venta y cobranza, empezó a complicarse. Porque los proveedores empezaron a ser empresas cada vez más grandes con poder negociador fuerte, y los clientes empezaron a sacar plástico para pagar y empezaron a enlentecer la velocidad de cobranza. Y la recesión se ocupó de complicar el tercero de los indicadores. ¿Cuál es este? Al bajar el consumo, la rotación de stock se hace más larga. ¿Mm? ¿Está? Entonces, al supermercadismo le pegaron estos tres cambios en simultáneo y convirtió un negocio que era financieramente superavitario en un negocio más complejo desde lo financiero. ¿Venimos bien? Entonces, el esquema que planteamos en pizarra se parece mucho a la gráfica que está en la parte superior. La del medio sería un milagro si la venta, la sumatoria de lo que demoro en vender y en cobrar coincide exactamente con lo que demoro en pagar, no tengo ni excedente ni necesidad de capital de trabajo. En el tercer caso pasamos a tener un excedente de capital de trabajo. Pausa por acá. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Me preguntan acá, y repito la pregunta porque no se va a escuchar en los micrófonos, si es bueno tener un excedente de capital de trabajo. Mi respuesta es sí. ¿Qué puedo hacer? Y lo segundo que lo haría mejor a ese sí, es qué tengo de bueno para hacer con esa plata. Invertirlo, profe. ¿En qué lo puedo invertir? Otra sucursal, más mercadería, comprar otro negocio, colocarlo en la bolsa y ganar por una apreciación de capital, hacer un plazo fijo. Nuestro esquema conservador, y que probablemente lo hemos escuchado esto de nuestros padres, de nuestros abuelos, es si tenés una deuda, pagala cuanto antes, no estés endeudado, no se duerme bien estando endeudado. Y son conceptos financieramente equivocados, son muy nobles de parte de ellos, pero financieramente no son buenos consejos. Más allá que los amamos, en esa parte nos estamos formando para aplicar y discernir un poquito y pensar que puede no ser el más sano de los consejos. ¿Mm? Pero reitero, vamos a tener que luchar contra un conservadurismo que viene en nosotros. ¿De qué te reí? En esta línea. Bien. Sí, sí. Después podemos hablar de calidad de deuda, que eso lo vamos a ver en situación financiera de largo plazo. ¿Para qué tomas deuda? La deuda sana es aquella hecha a una tasa menor a tu rentabilidad y que te sirve para generar dinero. Si vos te endeudas para comprar una máquina y esa máquina produce y lo que produce genera un margen de contribución más alto que la tasa de interés, feliz con esa deuda. Si encima lográs que no la pongas vos a la plata, sino que la pone tu proveedor, porque le pagás más tarde, ni siquiera pagás interés, esa deuda es absolutamente gratis. ¿Mm? Más allá que puede tener un costo de capital
implícito adentro, una tasa de interés implícita dentro del precio, ¿no? Pero son discusiones o razonamiento que tenemos que estar preparados para, no digo darme la razón, al menos obligarse a repensarlo, ¿no? Profesor, sí. ¿Sí escucho? Y ese excedente también entonces podría ser para aplicarlo a otros servicios, por eso también lo prestan plata los super, por ahí. Claro. Vos, vos para que califiques en un banco para prestar, para que te presten, a ver si te entendí bien porque salió cortado. Repetila, por favor, a la pregunta, si no te contesto Sí, a la honesta. con ese excedente presta, hace bueno, se convierte haciendo servicio financiero, digamos, prestando plata. Sí, claro, claro. Todo negocio que era superavitario en lo operativo, parte de lo que puede hacer con el excedente de dinero es colocarlo en algún tipo de operación financiera. Lo que suele ocurrir, y a veces le ocasiona problema a las empresas que hacen esto, es que, por ejemplo, como le pago tarde a mis proveedores, me sobra plata, me dedico a financiar, qué sé yo, vendo los televisores en 24 cuotas, pero el proveedor no me da 24 cuotas, me da 150 días. Entonces, ojo con cebarme con esto de financiar a mis clientes a plazo o prestar plata a cobrar en 24 cuotas, porque podría llegar a ahogarme financieramente. Convertí un activo de corto plazo en un activo de largo plazo. ¿Mm? Entonces, manejado con mesura es una herramienta útil, pero si se te va de las manos, descapitalizás a la empresa. ¿Mm? ¿Queda más claro? Sí, claro, claro. Bien. Ahora lo que hacemos en la diapositiva que está proyectada es vincular estos tres indicadores. Si el ciclo operativo bruto es mayor que el plazo de pagos, este coeficiente que le llamamos de liquidez teórica va a ser mayor que 1. En este caso, si dividimos 153 dividido 100, que son el ciclo operativo bruto dividido el plazo de pagos, ¿cuánto nos va a dar este cociente? 1,51. Yo aíslo lo que tengo marcado aquí con azul. 1,53. ¿Qué significa? Que para que esta empresa no tenga problemas financieros, su liquidez debería ser más alta que 1,53. Si el índice de liquidez no llega a ser 1,53, esta empresa va a tener problemas financieros. No alcanza con que sea mayor que 1. Necesita que sea mayor que 1,53. Si por el contrario, este índice diera 0,8, no tengo por qué horrorizarme si el índice de liquidez me da menor que 1. ¿Por qué? Porque la liquidez teórica que necesitaría este negocio para sobrevivir es de 0,8. Cualquier liquidez por arriba de 0,8 sería bueno. Entonces, los razonamientos, liquidez teórica mayor que 1, igual a 1 menor que 1, si el plazo de cobro es equivalente o de venta y cobro es como la primera situación de arriba, neutra como la del medio y negativo si es como la que está abajo de las tres. Hay un ejemplo para desarrollar, nosotros ya hemos desarrollado otro, les queda el que está en el material para que ustedes se autoevalúen si lo pueden desarrollar. La desagregación de todo esto, que no es ni más ni menos que mirar cada pedacito de estos índices. ¿Para qué nos sirve este elemento o esta diapositiva que tenemos aquí proyectada? Voy a borrar, ¿cuáles valores? Voy a borrar lo de los cálculos aquí.
Como hobby yo soy pianista, estoy en el punto de inflexión de si me voy con los que están cantando o me quedo con ustedes que están en clase. No, no los cambio. La música viene después. Síganme en este razonamiento. ¿Cuánto compra la empresa durante todo el año? 600. Esos 600 pesos de compra, con IVA, ¿cuánto representa? Ayúdenme. Por 1,21, 700, 726. Estos serían las compras anuales con IVA. Si yo divido estas compras en 365 días, estos serían las compras anuales y el valor que me van a dictar ahora, que debe estar parecido a 2, 1,99. ¿Este valor qué sería? El valor de las compras diarias. ¿Qué hice aquí? Dividí las compras de todo el año dividido la cantidad de días del año. Entonces, en promedio, esta empresa necesita 2 pesos por día para comprar. ¿Va bien? ¿Cuántos días está descalzada financieramente la empresa? Si yo multiplico estos 53 días de descalce por los 2 pesos que necesito por día, ¿cuánta plata necesitaría tener la empresa de trabajo para pagarle a todo el mundo? ¿Siento? La liquidez yo la puedo mirar con el índice 1,53 o la puedo mirar en dinero. 106 pesos es lo mismo que decir que necesito una liquidez teórica de 1,53. ¿Sí? Para llegar a esto, vamos por parte. Si esta empresa compró mercadería por 600 pesos durante todo el año, sumándole el IVA, nos da 726 pesos que hicieron falta de dinero para comprar durante todo el año. Al dividirlo en 365, yo calculo cuánto necesito para cada día de compras. Es decir, para mañana poder comprar mercadería, yo voy a necesitar prácticamente 2 pesos. Este 1,99 significaría 2 pesos por día. Y lo que yo tengo que financiar es qué ocurre entre el día 100 y el día 153. Porque el día 100 empieza a vencer lo que tengo que pagar y recién me voy a hacer de dinero el día 153. El día 100, el día 101 le tengo que decir al proveedor, che, bajame mercadería por valor de 2 pesos. ¿Y cómo me lo vas a pagar? De algún lado tengo que sacar 2 pesos. Al segundo día volví a comprar 2 pesos. ¿Cuánto le estoy debiendo ya? 4. Al día 53, ¿cuánto le estoy debiendo? 106. Si no tengo 106 pesos de capital de trabajo de respaldo, me van a cortar la cuenta y me voy a quedar sin mercadería. Lo cual implica que frené el ciclo operativo del negocio. El capital de trabajo en una empresa es el oxígeno que necesita un ser vivo para vivir. Por eso siempre se dice, en cualquier medio que lean, en cualquier empresario al que le pongan un micrófono, el problema del empresario pyme es la falta de capital de trabajo. Lloran, lloran, lloran. Y el llanto, la mayoría de las veces, tiene fundamento. Si yo tengo que pagarle a mis proveedores más corto que lo que demoro en vender y cobrar, tengo este descalce financiero. ¿De dónde saco esta plata? ¿Quién debería financiarla? ¿Capital propio o deuda financiera? Es decir, alguien tiene que romper el chanchito, o el accionista trayendo plata de fuera del negocio para meterlo en el negocio, o debería financiarlo con deuda financiera. ¿Mm? ¿Se entendió los 106?
¿Por el MIT venimos bien? Sí, profe. Para que el capital corriente sea suficiente, ¿debería tener más de 106 o menos de 106? Más 106, sí, 106 porque es lo mínimo que necesito para poder pagarle a todo el mundo. Para no tener problema, mi capital corriente tiene que ser mayor a 106. Sí. Ah, perdón. No, de rentabilidad no, de liquidez. Claro, claro. Sí, este que hemos calculado aquí se llama índice de liquidez teórico. Es el mínimo que deberías tener para no pasar por problemas financieros. ¿Con cuál lo vas a comparar? Con el índice de liquidez real que la empresa tiene. Yo te dijera que la empresa tiene un activo corriente de 200 y un pasivo corriente de 150, ¿cuánto sería el índice de liquidez corriente que tiene la empresa? 1,33. Si dijimos que el índice de liquidez teórico es 1,53, este es el teórico y este de aquí es el real, el que efectivamente tengo. Si tengo 1,33 y necesitaría 1,53, ¿me alcanza? No. ¿Voy a tener problemas financieros? Sí. ¿Estoy en una situación de liquidez? Sí. Pero el índice es mayor que 1. Sáquense de la cabeza que el índice de liquidez tenga que ser mayor que 1. El índice de liquidez tiene que ser mayor que el índice de liquidez teórico, no mayor que 1. 9 de cada 10 libros dicen el índice de liquidez corriente tiene que ser mayor que 1. Y lo repiten, y muchos docentes hasta lo repetimos también. No es un valor útil en sí mismo, es un valor útil comparado con. Si yo logro que mis proveedores me financien hasta el infinito, yo no necesito tener liquidez. ¿Soy vulnerable? Sí, claro. El profe Terreno diría sos vulnerable, porque si en algún momento tus proveedores te cortan la cuenta o tu cliente empieza a atrasarse, vas a estar en dificultad. Y ahí es donde tu abuelo, tu padre va a decir, ah, viste que yo tenía razón. No, pará. No siempre pasa eso como me estás diciendo. Pasa en situaciones muy extremas de la economía. Yo no puedo estar escondido en el sótano de mi casa por si tiran una bomba nuclear toda la vida. Tengo que salir, tengo que vivir la vida. Y tendré que tener alguna reserva por si viene la bomba nuclear. El que toma decisiones ultraconservadoras toda la vida, me parece que no vive la vida, ¿no? En términos financieros me estoy refiriendo. ¿Mm? Para ser suficiente el capital corriente tiene que aproximarse por encima, dentro de lo ideal, al capital corriente operativo. Es decir, si acá yo hago la resta activo corriente menos pasivo corriente, esto me va a dar 50 pesos. Tengo 50, necesito 106, ¿me alcanza? No, no me alcanza. O refuerzo ese capital corriente con fondos que vienen del activo de un pasivo financiero, o alguien se va a quedar sin cobrar, o voy a tener que posponerle los pagos a alguno. Esas son las situaciones de falta de liquidez. ¿Mm? La desagregación de la suficiencia yo la puedo calcular por cada uno de los tramos, pero en realidad no agrega más valor que haberlo calculado. Ustedes dirán, profe, ¿por qué acá en esta diapo hay 3 cálculos y vos hiciste uno solo? Porque yo lo hice sobre la suma algebraica de los 3. Lo hice sobre los 53 días de la compra. Me hubiera dado lo mismo si yo hubiera hecho con respecto al créditos por venta, con respecto a bienes de cambio y con respecto a proveedores. Si ustedes aplican estas mismas fórmulas y lo hacen por los 3 tramos por separado, el neto le va a dar exactamente la misma cantidad de 106. Compruébenlo si quieren, si falla, me lo facturan la semana que viene y lo vemos en clase. Pero me ahorré 10 minutos con un cálculo que lo podríamos haber hecho
Repetido 3 veces, lo hicimos con un solo cálculo. El neto sería el de venta más el de bienes de cambio menos el de proveedores. ¿Cómo se interpreta la suficiencia? Ahí están las conclusiones, las hemos ido diciendo, así que no tiene sentido que les vuelva a leer una diapositiva que ya desarrollamos, pero sí les queda para su repaso. Este es el otro enfoque, liquidez corriente sobre liquidez teórica. Si la corriente, es decir, la que tengo versus la que necesito, es mayor la que tengo a la que necesito, me alcanza y es suficiente la liquidez que tengo. Si esto no se da, va a ser insuficiente. Y por ende la empresa va a tener dificultades. Vamos al punto 3. Autofinanciación. Buenas noches. ¿Qué intentamos razonar en este concepto de autofinanciación? Vamos a plantear dos razonamientos que son alternativos de usar o son complementarios. Y voy a ir paso a paso para entender. La sigla FPO son fondos provistos por las operaciones, es decir, el primero de los 3 subtotales del estado de flujo de efectivo. Si yo en el año genero fondos por valor de 100 y mi activo corriente es menor a 100, ¿cuánto del activo corriente que necesito es financiado por la propia operación? La respuesta es todo. Si yo logro que el numerador sea más alto que el denominador, ese índice me va a dar mayor que 1, lo cual significa que todos los fondos que el negocio necesita los provee el propio negocio. ¿Recuerdan cómo se calculaba ese primer subtotal de fondo provisto por las operaciones? Si lo hacíamos por método indirecto, era el resultado del ejercicio más menos las variaciones de activos y pasivos. Y si lo hacíamos por método directo, eran las ventas cobradas menos los gastos pagados. Si ese neto es más alto que el capital de trabajo, esta empresa no va a tener problemas financieros nunca jamás en la vida. ¿Por qué? Porque su necesidad de activos corrientes, promedio, por eso la P, está totalmente cubierta con los fondos que las operaciones generaron. En este caso sería independiente de la liquidez, pero pudiera ser una torpeza desde lo financiero, porque tengo demasiada plata parada. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a mi empresa, quiero sentirme tan seguro que la plata que genero me alcance para cubrir todo el capital de trabajo, todo el activo corriente que necesito. Suena hasta una exageración. Es decir, no es que sea imprescindible que este número sea mayor que 1. Cuanto más alto sea, más seguro, más líquido soy, pero no necesariamente más rentable. Recordemos que un índice de rentabilidad que hemos visto es beneficio en el numerador sobre activo invertido en el denominador. Si yo para ganar plata tengo que tener mucho activo en el denominador, este índice va a caer. Por eso los elementos que ponemos en la balanza en finanzas es rentabilidad, liquidez y riesgo. Si yo quiero una liquidez importante y no asumir riesgo, voy a resignar rentabilidad. Si yo quiero maximizar la rentabilidad, voy a tener que asumir más riesgo. Y para que eso pase, voy a bajar la liquidez. Rentabilidad y riesgo son dos conceptos que si yo quiero que los dos crezcan, tengo que decidir, si yo quiero que la rentabilidad crezca, tengo que estar dispuesto a asumir mayor riesgo. Y sí, porque para
Para exponenciar la rentabilidad, vos tenés que estar dispuesto a asumir un riesgo mayor. Y para asumir riesgo, tu liquidez tiene que empeorar. Porque si no tenés capital inmovilizado. ¿Mm? Si uno dice, yo por las dudas, vamos a hablar del por las dudas, 5 minutos. Los abuelos, los padres y todo lo demás guardan plata. ¿Por qué? Por las dudas. O buscan, o guardan, o intentan. Por las dudas. ¿Por las dudas qué? Por las dudas un problema de salud que la obra social no cubra, tener plata. Por las dudas haya algún problema de pérdida de trabajo, tener plata. Todo ese por las dudas genera inmovilización de capital. Está bien. Las veces que sacaron la plata del colchón o de la cajita donde la tenían guardada y la metieron en inversión en un país como Argentina, varias veces les fue mal. Entonces están curados de espanto, y yo los entiendo que estén curados de espanto. Más si no son inversores formados, el riesgo de cometer errores es alto. Cometen errores los que están formados, imagínense los que no lo están. Pero nosotros a esta altura de la carrera, nosotros empezamos a formarnos para ser un poquito menos conservadores. El segundo razonamiento que está en la pantalla se llama autofinanciación por EBITDA. Si la utilidad antes de intereses e impuestos, es decir, la caja que generó el negocio en un año supera el activo corriente, es decir, esa autofinanciación nos da mayor que 1, significa que todos los fondos que el negocio necesita los está generando el resultado de un año. Cuanto más alto de ese número, menos fondos de tercero voy a necesitar, porque los fondos que el negocio necesite los va a estar generando el propio negocio. Esto es lo que responde estos cálculos. ¿Cuánto de la plata que el negocio necesita lo genera el propio negocio? Si estos dos números dan mayor que 1, la respuesta es toda la plata que el negocio necesita la genera el propio negocio. Si yo quiero que mi empresa crezca, debo estar dispuesto a que no toda la plata que el negocio necesite me alcance con la que yo genero. Si no, le voy a estar poniendo un techo a mi crecimiento. Solo voy a crecer en tanto y en cuanto me alcancen los fondos propios. Voy a estar perdiendo oportunidades de negocio probablemente, pero sin deberle a nadie. Que el EBITDA es este subtotal, resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Cuarto, probablemente lo más lindo que tenga nuestra materia sea la potencialidad de proyectar lo que yo voy a necesitar en el futuro. Este tema lo presentamos hoy y lo retomamos en la unidad 10. La última unidad del programa es proyección de estado financiero. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿Qué pasaría? Los datos que borré aquí al medio, que eran los de este año. ¿Cuánto eran las ventas de este año? 1000. ¿Sí? Y el costo de venta, 700. Si para el año próximo esta empresa quiere crecer un 50% y las ventas van a pasar a ser de 1000 a 1500, el costo de venta va a aumentar más o menos en la misma proporción, porque seguramente hay una porción de costos variables, va a pasar de 700 a 1050. ¿Cuánto deberían crecer las cuentas a cobrar? Más o menos en la misma proporción. ¿Cuánto deberían crecer los inventarios? Más o menos en la misma proporción. Sería un milagro que yo pueda vender un 50% más teniendo la misma mercadería en depósito. ¿Cuánto deberían crecer las deudas con proveedores? Más o menos en la misma proporción. ¿Cuánto debería necesitar de capital de trabajo el año que viene? Un 50% más. Entonces, si quiero crecer y esta cantidad de días se mantuviera milagrosamente constante y no empeorara, voy a necesitar, ya no me va a alcanzar con 106 pesos, voy a necesitar 50% más que 106. Entonces, cuando yo proyecto estados contables y proyecto crecimiento, mi necesidad de capital de trabajo va a aumentar.
Diría un economista, ceteris paribus márgenes de ganancia, ceteris paribus gastos operativos, porque si encima alguno de los datos empeora, por ejemplo, suben los costos y porque hay recesión yo no puedo trasladar a precio en su totalidad y consumo margen, este número va a empeorar. Entonces, ¿de qué trata este tema? Básicamente, de en función a las expectativas que tengo para el año que viene, recalcular las necesidades de capital de trabajo. ¿Cuánto voy a necesitar para financiar los inventarios? ¿Cuánto voy a necesitar para financiar mis cuentas a cobrar? ¿Y cuánto me van a aportar mis proveedores a esta financiación? Y la conclusión sería, si mis proveedores aportan lo mismo o más, yo voy a poder controlar mi necesidad de capital de trabajo. Si no, no voy a poder crecer todo lo que espero, porque mi capital propio no va a alcanzar para sostener ese crecimiento. Esto es situación financiera de corto plazo. Posición, ¿cuánto tenemos? Activo corriente menos pasivo corriente, o su cociente, activo corriente sobre pasivo corriente, o índices de liquidez. Circulación, ¿qué tan rápido somos para vender, para cobrar y para pagar? Tercero, me olvidé el título, autofinanciación, ¿cuánto de lo que necesito lo genero yo solo y cuánto tengo que salir a buscarlo? Y cuarto, proyección. Mismas fórmulas, pero en lugar de hacerlo sobre las ventas del año y el costo de venta del año, hacerlo sobre lo que proyecto vender, cobrar y los costos para el año siguiente. ¿Estamos? Estimados, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Si no, si estamos, los libero. Que pasen una muy feliz Pascua. Los que viajen a ver a sus familias o demás, disfruten estos días. Con los que están tanto presente como en el Meet, gracias por la presencia, lo valoro mucho. Buen fin de Gracias, semana y nos profe. vemos el Gracias, martes profe. que viene con teórico. Gracias, profe. profe. Hasta luego. Chao, muy linda noche para todos. Hasta luego. Felices Pascuas. Martes que viene vemos largo plazo. Gracias. Gracias Agostina, gracias Antonella, gracias Patricia, gracias Milagros, Agustín. Chao, buenas noches.